Bueno, vamos a hablar del concepto de lo que es una progresión geométrica. Ahorita decíamos que una progresión geométrica, para poder identificarla, a diferencia de una progresión aritmética, recordemos que una progresión aritmética es cuando estoy sumando un valor constante que se llama razón, y una progresión geométrica es cuando estoy multiplicando el valor constante. Resulta que entre 2 y 6 hay una diferencia de 4. Entonces yo diría 2 más 4 me da 6. 6 más 4 me da 10. Si no me da ahí esa condición, entonces no se trata de una progresión aritmética, sino geométrica. Entonces, ¿cómo obtengo el valor de la razón? Dividiendo un término entre el anterior. Y digo 18 entre 6 me da 3. O 6 entre 2 me da 3. Entonces se trata de una progresión geométrica. Y me dice el ejercicio hallar el 12 término de esta progresión geométrica. Recordemos que nuestra fórmula decía que el último término es igual al primer término por la razón elevado a la n-1. Mucho cuidado con esta fórmula. El último término es igual al primer término por la razón elevado a la n-1. Entonces saco mis datos aquí aparte y encuentro que A vale 2. El último término es lo que me están preguntando, no sé. El valor de n sería igual acá, me dice hay el 12 término, o sea que n me vale 12. Y la razón es lo que obtengo dividiendo un término entre el anterior, 18 entre 6, me dio 3. Estos datos los reemplazo acá y entonces digo que el último término es igual al primer término que me vale 2 por la razón que me vale 3 y eso está elevado a la n-1, o sea, a la 12 menos 1. Tengan mucho cuidado porque de pronto algunos resultan multiplicando 2 por 3, 6. No señor, primero hay que resolver esta parte de acá y luego multiplico acá por 2. Por eso digo que esto no va a aparecer en la prueba del IFES, así como para hallar el último término ni la suma de la progresión geométrica. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar calculadora y no la vamos a tener ahí a la mano. Entonces el último término será igual a 2 por 3 elevado a la 11. Por 3 elevado a la 11. Entonces usted resuelva ya cuánto le da 3 a la 11 y multiplica por 2 y entonces ahí obtiene el valor del último término. Acá me dice hallar el quinto término de esta progresión. Entonces resulta en que no sé diferenciar si se trata de una razón aritmética o de una geométrica. Entonces 3 menos 1 me daría 2, ¿cierto? Porque 1 más 2 me da 3. Pero 1 menos un tercio ya no me está dando 2. Entonces no se trata de una razón aritmética, debe ser una razón geométrica. Y entonces, ¿por cuánto debo multiplicar a este señor o cuánto debo multiplicar a este un tercio para que me dé 1? O haga lo contrario, dividamos 3 entre 1, el término entre el anterior para el valor de la razón. Es un término entre el anterior, entonces 3 entre 1 me da 3. Ya sé que la razón me está dando igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces saco los datos aparte, digo el primer término me vale un tercio. Voy primero a averiguar si es verdad que se me cumple para que me dé 1. Aquí tengo un tercio, lo multiplico por 3, que es 3 sobre 1, y encuentro en que simplifico tercera de 3, 1, tercera de 3, 1, o sea que todo me dio 1, o sea que este valor es el segundo término. Y se lo multiplico por 3, entonces encuentro el siguiente término, que es este valor de acá. Entonces miren que cómo se obtienen los términos de cada uno de los elementos de una progresión geométrica. El primer término vale un tercio, me está preguntando por el último término, dice que son 5 términos, o sea que n valdría 5, la razón me dio 3, entonces dice que el último término es igual al primer término por la razón elevado a la n-1. Entonces el último término sería igual al primer término, que vale un tercio, por la razón que vale 3
elevado a la n menos 1. O sea, n vale 5 menos 1. Entonces, ¿qué me queda? Que el último término sería igual a 1/3 multiplicado por 3 a la 4. O sea que esto es lo mismo que decir 3 a la 4 sobre 3. Si tiene la misma base, entonces me quedaría 3 y resto los exponentes. O sea que esto es 3 a la 3 y 3 a la 3 es 27. Si además el ejercicio me dijera hallar la suma de los 5 primeros términos, hallar la suma de los 5 primeros términos. Recuerdo que la suma de los 5 términos, de los 5 primeros términos es igual al primer término menos el primer término elevado a la n más 1 sobre 1 menos r. O sea que la suma sería igual al primer término. El primer término vale 1/3 menos 1/3, porque aquí tengo otra vez a, pero este a elevado a la 5 más 1, porque me está diciendo ahí la suma de los 5 primeros términos. Entonces n valdría 5 más 1. Y todo esto estaría sobre 1 menos el valor de la razón. Y la razón me había dado acá 3. Entonces, ¿qué me queda por resolver aquí? Entonces diríamos que la suma sería igual, acá tengo 1/3 menos 1/3 elevado a la 5 más 1 me daría 6. 1/3 elevado a la 6. Y eso sobre 1 menos 3 que me da 2. Menos 2. Entonces, Menos 2. daría 1 menos 3, sí, me daría menos 2. O sea que ese sería igual, aquí tendríamos que trabajar con calculadora. Les voy a dejar ahí la tarea para que lo resuelvan. 1/3 menos 1 sobre 3 a la 6. Y eso está sobre menos 2. Una fracción compuesta. Recuerden que este tiene por denominador la unidad. La intención es resolver esta parte acá arriba como fracción y luego el resultado, un producto de extremos igual a producto de medios.